demasiados conceptos, pero para cuestiones de examen es lo que más vamos a ver aquí y lo que vieron en clase, ¿ok? Vamos a empezar con el tema de hipercalcemia. Hipercalcemia es el aumento de las concentraciones séricas de calcio. ¿Cuáles son las concentraciones séricas de calcio? ¿Se acuerdan el semestre pasado que les dije a los que van al laboratorio que es de 8.5 a 10.2 y que no se tenían que aprender esto hasta los siguientes semestres? Bueno, ya llegamos a ese semestre en donde se lo tienen, no se lo tienen que aprender tal cual, pero deben de tener la base para poder sacar si es hipercalcemia o si es hipocalcemia. Entonces, sí te lo tienes que aprender. Algunas veces no te viene el valor de esto. También el siguiente semestre en cirugía van a aprender a cómo dosificarlo para pasarlo a los pacientes, ¿ok? Entonces, de 8.5 a 10.2, ¿ok? Esos son los niveles indicados. Pero, si te viene un caso clínico con un paciente el cual tiene un calcio de 9, y la siguiente pregunta te dice, ¿el paciente tiene hipercalcemia, sí o no? Y son las únicas opciones. O te viene, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente? Hipercalcemia, hipocalcemia, algunas otras cosas. Y si tú te basas solamente en el 9 y pones, tiene 9, pero aparte te venían hablando de albúmina, el valor de albúmina, está mal esa respuesta. Exacto. Si te viene albúmina, debes de hacer la fórmula de calcio corregido. Y si tú no sabes cuál es la fórmula de calcio corregido, ya tienes una pregunta mal en el examen. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice calcio corregido? Que se saque la albúmina. Entonces, el calcio corregido es calcio sérico más 0.8 por 4 menos albúmina sérica. Vamos a recordar matemáticas, ¿ok? Acuérdense, la ley de los signos, ¿ok? Primero vamos a hacer la resta, que está aquí. Entonces, lo normal de albúmina es que sea 4, menos la albúmina que tiene el paciente en este caso. Vamos a poner un caso clínico. Paciente vamos a decir que tiene 35 años y que tiene una albúmina sérica de 2, con un calcio de 9.2, ¿ok? 9.2 de calcio y una albúmina sérica de 2. Entonces, vamos a hacer el cálculo. 4 menos 2, que es la albúmina sérica que tiene el paciente, vamos a tener que es 2. Entonces, ese 2 se va a multiplicar por 0.8. Entonces nos va a quedar a 1.6. El paciente tiene 9.2 más 1.6, ¿a cuánto nos da? Nos da a 10.6. Digo, 10.8, perdón. 10.8, por lo cual se considera hipercalcemia o no. Es correcto, sí es una hipercalcemia. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Es una fórmula muy sencilla, no es, ¿cómo se llama? Matemáticas de cohetes. Es algo sencillo. Solamente es de recordar la albúmina y lo debes de multiplicar por 8. Esa es la fórmula correcta que deben de aprenderse, pero hay diferentes formas en que ustedes lo pueden sacar. La otra forma en que pueden sacar es sumar 0.8 por cada valor de albúmina que falte. Por lo general les digo, es 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos falta? Nos falta 2. Hacemos 0.8 por 0.8, 1.6. Y eso se lo sumamos a lo que es el calcio que tenemos. ¿Ok? Entonces, 0.8 le sumas por cada cantidad de albúmina que baja. Les digo, para examen tomaremos 4. Lo normal es de 3.4 a 5.4. El valor intermedio es 4. Entonces, ese es el valor que van a tomar para el examen. ¿Quedó claro? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Quedó claro? Son las dos formas en que los pueden sacar. Algunas veces se confunden con esta, algunas veces se confunden con esta fórmula. Pueden hacer la que a ustedes más les convenga y es más que suficiente. Si tiene 3 y el paciente tiene, le falta 0.8, entonces nada más le sumas 0.8 por la cantidad de calcio sérico. Entonces, no es nada del otro mundo. Si te viene un valor que no es tan específico, por ejemplo, te viene 3.4, pues ahí pues debes de hacer la fórmula. 4 menos 3.4 te sale a 0.6, 0.6 por 0.8. Entonces haces la multiplicación y te debe salir como es 0.8 por 6, te sale a 48, debe salir a 0.48, ¿ok? Entonces 0.48 más el calcio sérico y pues ya vas dando ahí la cantidad, ¿ok? ¿A qué se refiere a 34? Esto es principalmente cuando se da en litros, ¿ok? Lo normal es que es en gramos por decilitro, pero hay algunos laboratorios que te lo entregan en gramos por litro,
¿Ok? En ese caso, en gramos por litro sería 40. Son conversiones. No nos vamos a meter en eso. Para cuestión de examen, tómenlo como gramos por decilitro. Ahora, en una hipercalcemia, ¿qué es lo más importante? Lo más importante para el control sérico del calcio es la PTH. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. La PTH es la hormona más importante para el control de calcio. Esa pregunta no te viene así tan directa. Te viene, ¿cuál de las siguientes observaciones es correcto con respecto a la PTH, la hormona más importante para regular fosfato? Pues no. ¿Ok? Para regular calcio. ¿Ok? ¿Que tiene que ver con el fosfato? Sí, tiene que ver, pero es para controlar calcio sérico. ¿Quedó claro? La hipercalcemia puede dividirse en diferentes etapas. Podemos encontrarla en leve, moderada y severa, dependiendo de las cantidades. Y pues está regulado principalmente por 3 mecanismos, lo que es la liberación de PTH. Y estos 3 mecanismos principalmente es con riñón, absorción intestinal y reabsorción ósea. ¿Ok? Entonces, si nosotros aumentamos PTH, ¿qué va a pasar? Pues queremos calcio en sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar que se elimine calcio y se va a reabsorber y regresa a sangre. Vamos a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. Y en hueso vamos a sacar ese calcio para que esté en sangre. ¿Ok? Entonces, esta es la acción por la cual vamos a tener calcio en el organismo por culpa de la PTH. ¿Ok? Los síntomas. Bueno, todavía no llevamos, ¿cómo se llama? Eh, no hemos visto diabetes, ¿ok? Hay algo conocido como síndrome diabético. Se los expliqué creo que el semestre pasado. ¿Alguien sabe cuál es el síndrome diabético? Son las 4 P's. Poliuria, polifagia, pérdida de peso y polidipsia. Pérdida de peso, polidipsia. Si tiene polidipsia va a tener poliuria. Ah, caray. Son los mismos síntomas que presenta el paciente con síndrome diabético. ¿Ok? Entonces, ven una pregunta así, no se vayan de repente, tiene diabetes, tiene hipercalcemia. Lean el caso clínico. Confusión, psicosis, omnibulación, coma. ¿Quién te causa esto? Te lo causa principalmente una hipoglucemia. Ojo, no porque vean esto es una hipoglucemia o es una hipercalcemia. Lean el caso clínico completo, ¿ok? Hipertensión, alteración de la conducta. ¿Quién más te causa esto? Feocromocitoma, Cushing y aldosteronoma o aldosteronismo. No porque lean esos síntomas, quiere decir que tiene esto, ¿ok? Cosas características. Puede haber hilio paralítico, puede haber hipercalciuria, antecedentes de piedras en el riñón, nefrolitiasis, principalmente por oxalatos de calcio. Entonces, si ven algo de eso, ahora sí, hipercalcemia. ¿Quedó claro? Si ven que el caso clínico viene que le hicieron una glucosa capilar, pues nos vamos a diabetes. Si el paciente dice que no ha consumido alimentos o que consumió una sulfonilurea, nos vamos a hipoglucemia, ¿ok? Son cosas características que se llegan a aparecer. ¿Quedó claro? También la letargia, la fatiga puede ser característico también de algo que ya vimos, el hipotiroidismo, ¿ok? Entonces ahí va cambiando la cosa. ¿Para dónde es donde nos vamos a mover nosotros? ¿Ok? La hipercalcemia puede estar mediada por PTH y no por PTH. La PTH es la más común, es el hiperparatiroidismo primario. Y la otra es relacionada a enfermedades malignas, la hipercalcemia osteolítica y la hipercalcemia humoral. En mi examen me vino, ¿cuál de estos cánceres te puede llegar a causar una hipercalcemia osteolítica? La respuesta en mi examen era cáncer de mama. ¿Ok? Entonces deben de recordar cuáles son las osteolíticas, que estas hacen una reabsorción ósea, que es el mieloma múltiple y el cáncer de mama. Mientras que las otras actúan a nivel, ¿cómo se llama? A nivel enzimático. Por eso son hipercalcemias humorales, que esas son cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, esófago, útero y neoplasias. Entonces las tumorales son todas las demás, las osteolíticas principalmente es mieloma y mama. ¿Ok? Ahora, bueno, permítanme tantito porque esta no se movió para acá arriba. Esto debe estar aquí. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahorita lo vuelvo a compartir. Ahí está.
Así. Voy a compartir toda la pantalla. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Ahí está. Excelente. Bueno, les decía, ahora vamos a hablar del hiperparatiroidismo. ¿Ok? El hiperparatiroidismo principalmente es una hipercalcemia por secreción de PT. ¿Ok? Esta principalmente la incidencia empieza a los 50 años. Y es el 85% causada por tumores, adenomas paratiroideos solitarios. Es muy raro que se presenten en las 4, solamente en las neoplasias endocrinológicas múltiples podemos encontrarla, o por un cáncer. ¿Ok? Pacientes principalmente son asintomáticos, llegan a tener alucinaciones. ¿Ok? Una vez el doctor, ¿cómo se llama el doctor este? El doctor Benavides, de cardio, nos contó una anécdota que una paciente fue a consultar con él y le dijo, doctor, ¿puede pasar al baño? No, sí puede pasar. Se bajó de ahí y le dijo, oiga, ya salió del baño y le dice, doctor, ¿por qué en el baño usted tiene trapeadores? Ah, caray, trapeadores. Sí, ahí en el baño hay trapeadores y ahorita que venía en el taxi, había trapeadores también ahí. El doctor ese dijo, alucinaciones, alteraciones, vamos a hacerle un electrolitos séricos y resulta que tenía hipercalcemia la señora y su dato característico con alucinaciones principalmente era viendo trapeadores. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta para la vida diaria, si un paciente te llega con datos normales, pero con alteración mental, piensa en una hipoglucemia o piensa en un calcio elevado. En mi clínica, cuando yo estuve en el servicio social, me llegaron así casos de calcio elevado, ¿ok? Entonces no es algo como que no tan común. El diagnóstico, principalmente, tenemos que medir la PTH. Pregunta de examen, ¿qué es lo que medimos aquí? PTH intacta. Se acabó. Puedes pedir densitometría, puedes pedir calcio, fósforo. El más importante, gol estándar, y es el que te llegan a preguntar, medir la PTH. Tratamiento definitivo, quita la paratiroides. ¿Cuándo hacemos la cirugía? Pregunta de examen, por eso se los puse aquí hasta doble vez. En el libro viene, y se lo estoy poniendo en las diapositivas, calcio sérico mayor de 1 miligramo arriba del límite superior normal. ¿Qué quiere decir esto? El límite superior normal, ¿cuánto es? 10.2. Si está en 11.2, cirugía. ¿Ok? Para que lo anoten, porque si en el caso clínico te viene que saques el calcio corregido y tiene un calcio arriba de ese, debes hacerle cirugía, ¿ok? Reducción de depuración de creatinina por debajo de 60, o sea que esté en una etapa renal crónica, en una enfermedad renal crónica, 3, ¿ok? Cuando veamos enfermedad renal crónica por diabetes, que son las complicaciones microvasculares, les voy a explicar lo del relojito, ¿ok? Entonces, creatinina por debajo de 60, o sea, en una etapa renal 3, ¿ok? Por medio del CADIGO. Calcio urinario, que sea mayor de 400 miligramos al día, una desintometría con un test score por arriba, bueno, sí, menor de menos 2.5, o sea, menos 2.6, como lo vimos ayer, o que tenga una fractura por fragilidad. Menores de 50 años, hay que hacerle cirugía. Complicaciones con hiperparatiroidismo primario y hipercalcemia pronunciada con aumento de litiasis. Si el paciente tiene litiasis, hace cirugía. De hecho, estos dos fueron agregados hace poco, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Esto es para cirugía. Si tiene uno de estos datos, es cirugía, ¿ok? Ojo, nada más con que tenga uno. En radiografía principalmente vamos a ver reabsorción superósica, vamos a ver como que lesiones en sacabocados, principalmente en lo que son las extremidades, principalmente en falanges, clavículas. En casos grandes podemos encontrar tumores, pardos, que sean, ¿cómo se llama? Acumulaciones en cráneo o en fémur. Esto es algo raro, no se llega a presentar siempre, pero ténganlo en cuenta, ¿ok? También podemos encontrar hipercalcemia, hipercalciuria, fosfaturia, entonces nada más ténganlo en cuenta. La maligna. Esto principalmente lo vemos en pacientes hospitalizados. Cáncer, ¿ok? Humoral y osteolítica. Humoral
todos los demás cánceres, osteolítica, mieloma y cáncer de mama. No lo olviden, porque ha sido pregunta de examen. Esta fue pregunta de examen hace un año. ¿Qué alteración te causan los linfomas? Te causan un aumento en la 1,25 de hidroxivitamina D. ¿Ok? ¿Por qué no está en rojo? Porque no lo he puesto en rojo, no lo he actualizado, pero fue pregunta de examen hace un año. ¿Ok? Por eso les digo, si ustedes estudian lo que viene aquí, sí pasan la materia, ¿ok? Y la van a pasar bien. Entonces, el aumento de la 1,25 está orientado principalmente a linfomas, ¿ok? Anoten, a linfomas principalmente. También, el diagnóstico, pues principalmente el paciente tiene cáncer, pues va a tener una alteración del estado, del estado mental, y el tratamiento. Vamos a dar bifosfonatos para evitar que el paciente tenga una osteoporosis. Podemos dar esteroides, nada más para disminuir la resolución ósea, y dieta baja de calcio. ¿Qué hay que evitar? Pregunta de examen. ¿Qué es lo que no tenemos que dar? Esa es pregunta tanto de aquí, como de onco, como de cirugía. Inhibir o no dar medicamentos tiazídicos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los tiazídicos? Retienen calcio. Y si tienes una hipercalcemia, ¿qué va a pasar? Calcio al cuadrado. Y va a ser peor para el paciente, ¿ok? Entonces, hay que evitar que el paciente esté consumiendo tiazidas, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, esas son las causas de hipercalcemia y de hipocalcemia que ahorita vamos a ver más adelante. Les quise poner la de la edición pasada del libro. ¿Por qué? Porque la edición nueva de las causas de hipercalcemia vienen como que muy esporádicas, ¿ok? Y te llegan preguntando por principalmente las causas de hipercalcemia como tal, ¿ok? ¿Qué te puede llegar a causar esto? Trastornos granulomatosos, tuberculosis, lepra, todo lo que tenga que ver con gránulos te causa hipercalcemia. Esa también fue pregunta de mi examen, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes entidades o patologías van a causar una hipercalcemia? Y venía tuberculosis, me venía criptococos, me venía meningitis y me venía, ¿cuál era la otra que venía? No recuerdo cuál era era sarcoidosis la otra. Entonces, en ninguna de estos lados vemos que viene meningitis. La meningitis no te causa como tal una hipercalcemia. Entonces, principalmente son trastornos granulomatosos los que te llegan a causar este efecto de hipercalcemia. También medicamentos como los tiazidas, como el litio, también te lo puede llegar a aumentar. Entonces, ténganlo en cuenta. Están escribiendo, si tienen una duda, ahorita la leo. Entonces, principalmente es. Causas de hipocalcemia. Todavía no vemos hipocalcemia, pero ténganlo en cuenta. Estos van a estar mediados por la hormona paratiroidea, ¿ok? Como la pancreatitis causa hiper o hipocalcemia. Principalmente la pancreatitis crónica te puede llegar a causar una hipercalcemia, por eso te causa como ¿cómo se llama? Las calcificaciones, ¿ok? Pero es en la crónica. Al principio te puede llegar a causar una hipocalcemia por ¿cómo se llama? El desequilibrio hidroelectrolítico que te presenta la pancreatitis como tal, como aguda. Pero ya en la crónica sí te puede llegar a causar una hipercalcemia, ¿ok? Entonces, pues sí, puedes llegar a ser así, entonces ténganlo en cuenta. De hecho, hay tumores endocrinológicos como el lipoma que tiene que estar ahí en el páncreas, que son cuestiones ya crónicas que también te pueden llegar a dar estas entidades, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. También la insuficiencia suprarrenal, que esto es el Addison. El hipertiroidismo también se lo puede llegar a causar. Esas son preguntas también de examen. El hipertiroidismo, ¿con qué entidades se pueden llegar a presentar? Con la hipercalcemia. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. También el Addison y el fecromocitoma, que son enfermedades que vamos a ver en el curso. Bueno, les digo, hipocalcemia va a tener que ver con que ¿cómo se llama? La hormona paratiroidea esté baja o esté elevada. ¿Ok? Te preguntan tal cual. ¿Cuál de las siguientes es una entidad o cuál de las siguientes patologías te causa una hipocalcemia con hormona paratiroidea baja? ¿Ok? Entonces, recuerden que
El síndrome poliglandular tipo 1 te lo puede llegar a causar, la hipomagnesemia, hipocalcemia neonatal, alteraciones en los receptores, principalmente todas las enfermedades, ¿cómo se llama? Genéticas, podemos encontrarlos aquí, el de George, Ehlers-Danlos. Entonces, si te llega a venir algo de eso, puede entrar aquí. Enfermedades metastásicas o sistémicas como sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Wilson, que principalmente es una alteración en lo que es el cobre, talasemia por la actividad de lo que son lo van a ver cuando lleven la materia de hemato, por la actividad de los eritrocitos, que estos actúan de manera incorrecta, por lo cual empieza a haber un aumento en lo que es la hormona paratiroidea, una disminución de lo que es la hormona paratiroidea, entonces también te puede llegar a causar eso, entonces ténganlo ahí en cuenta, ¿ok? Ahora, lo contrario, hormona paratiroidea alta, ese es el que más te llegan a preguntar, que es el hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? Carencia de vitamina D, como el raquitismo, la inadecuada de la 1,25-hidroxivitamina D. Esta fue pregunta de examen en pandemia. ¿Cuál de las siguientes es una entidad en la cual encontramos hipocalcemia con hormona paratiroidea alta? ¿Ok? Entonces, venía la producción inadecuada de la vitamina 1,25-hidroxivitamina. ¿Ok? Entonces, recuerden esto porque son preguntas de examen. Tal cual, les digo, los cuadritos pueden llegar a ser preguntas. Pancreatitis aguda, puede causar un es lo que les mencionaba ahorita, la aguda te causa una hipocalcemia, ya en la crónica te causa una hipercalcemia, ¿ok? Hiperventilaciones, shock tóxico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí, denle una leída a esto. También la hipomagnesemia te puede llegar a causar hormona paratiroidea elevada, ¿ok? Entonces, hagan sus apuntes de estos cuadritos. Les digo, les puse la edición pasada de porque viene más completa. En la actual no te vienen hablando de tuberculosis, lepra y todo eso, nada más dice trastornos granulomatosos. ¿Y cuáles son? Entonces, por eso les pongo la 25 y acá pues viene más completa que en la 25, ¿ok? Hipocalcemia, ahora sí, reducción de calcio. Puede estar por debajo de 4,65 o puede ser menos, ¿ok? Digo, puede ser desde 7, ¿ok? El cuadro clínico, pues principalmente puede haber una excitabilidad del sistema neuromuscular leve de 8 a 8,5, severo de 7,6 y ya hay alteraciones del estado mental. Hay dos signos, el Chekhov y Trousseau. ¿Alguien sabe qué es Chobostek y Trousseau? ¿Recuerdan cuál es la diferencia? ¿Cuál es uno, cuál es el otro? ¿Alguien quiere mencionármelas? Lo vieron ustedes en propedéutica clínica. Una tiene que ver con lo que es la cara y el otro tiene que ver con lo que es el brazo. Trousseau era en el de manguito y que te da un espasmo en el carpo, y el Trousseau era el de la manita. ¿Ok? Es correcto, Trousseau es el de la manita. En eso estamos correctos. Ese de la manita lo podemos explicar como si fuera un italiano. Ya ven que los italianos hacen la manita hacia arriba y empiezan a decir, parlar. Entonces, hacen un gesto igual como si tuvieran hipocalcemia, que es el signo de Trousseau. Tú pones ¿cómo se llama? El esfingomanómetro, lo aumentas y el paciente tiene un espasmo. Jala lo que es los músculos hacia adentro. Hay una extensión y esto hace como si el paciente fuera un italiano, ¿ok? Entonces, por eso así es como se los explico. Y el otro es correcto, el otro es cuando le pegues en la boca y tiene un espasmo en el borde del arco cigomático. Entonces, ahí haces una percusión y al momento de hacer la percusión empiezas a ver que se empieza a mover lo que es el cachete, ¿ok? En pocas palabras, de manera algo burda, pero sí, se mueve lo que es el borde del arco cigomático y son datos característicos de hipocalcemia, ¿ok? Entonces, recuerden estos dos porque son preguntas de examen. ¿Cuál es cuál? Chobostek, el de la cara, Trousseau, el de la mano, ¿ok? Entonces, recuerden muy bien esto, ¿ok? También podemos encontrar cataratas, podemos encontrar hipoplasia del esmalte en los dientes, etcétera, etcétera. Pues aquí está el signo de Trousseau, el signo de Chobostek, que aquí Chobostek principalmente es el de la boca, el de los músculos faciales, y el de Trousseau es el del mango, ¿ok? El espasmo carpiano por el esfingomanómetro, que es a 20 milímetros de mercurio. A veces si les ponen clavado, te llegan a preguntar la cantidad de milímetros de mercurio a los cuales fue inflado.
no se los llegan a preguntar si el examen no está tan clavado. También podemos encontrar QT largo, laringoespasmo y broncoespasmo. Esas también son preguntas de examen, recuérdenlo y ténganlo en cuenta. Creo que una de estas viene en el Kahoot, de los que van a contestar hasta el final. Hipocalcemia aguda, los niveles por debajo de 7.5, pues van a aparecer los síntomas inespecíficos. Aquí está lo que vimos en la pasada, diplopía, laringoespasmo, broncoespasmo. El tratamiento es de 10 a 20 mililitros al 10%, que tiene 90 miligramos de calcio elemental por 10 mililitros. ¿Okay? Ese es el tratamiento que debemos dar. No te preguntan el tratamiento, lo que te preguntan es cuándo hay que dejar de dar el tratamiento. Esa fue pregunta en segundas. Me acuerdo que un compañero me dijo, oye, esta pregunta yo le puse esto. ¿Es correcto? Le dije, sí, es correcto y viene en tal página. Fue a reclamar y se las cambiaron. Y ese chavo pasó con esa pregunta, ¿ok? Entonces el tratamiento se suspende cuando los síntomas empiezan a ceder. No hay un límite para restablecerlo, ¿ok? Pregunta de examen. Si te preguntan, ¿hasta cuándo dejas de pasar el tratamiento de una hipocalcemia aguda? Y te viene 7.5, que tú dices, pues es donde aparecen los síntomas. No. Si te viene 8, o te viene 5, o te viene, no hay un límite, la respuesta es no hay un límite, ¿ok? Hasta que dejen de aparecer los síntomas, es donde tú dejas de dar el tratamiento. Puedes tener 8.5, que ya es lo normal, pero con síntomas, síguele dando, ¿ok? Entonces, hasta que ya no presente síntomas, dejas de pasar el medicamento. Puede tener 6, ya no tiene síntomas, déjalo de pasar. Ya no está en riesgo. ¿Quedó claro? Hipoparatiroidismo primario, pues es la causa más frecuente, es el hipoparatiroidismo quirúrgico. Saca la tiroides, te llevas de paso las 4 paratiroides, es algo común. Esta es una deficiencia de secreción o acción de PTH. Entonces la PTH no existe. Las concentraciones de la 1,25 hidroxi 2D, que es la vitamina D, pueden ser normales o bajas. Y podemos encontrar fosfatasa alcalina normal. ¿Ok? El tratamiento, principalmente vitamina D, que es el ergocalciferol, y podemos dar calcio de manera oral. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de lo que acabamos de ver ahorita? Les digo, sí, era algo corto, lo pudimos haber visto el día de ayer, este tema, pero ya era mucha información, ¿ok? Entonces, si no hay dudas o preguntas, veo que están escribiendo 2 personas, pueden que existan 2 dudas, ahorita las leemos, y cuando estén contestadas, pasamos a las preguntas tipo examen, ¿ok? Esas sí, positivas, ¿no? Sí. Sí. Dice, quitando el tratamiento en estos casos agudos, esperamos que recaiga en algún momento, otra vez en la crisis, o lo dejamos hasta una futura crisis que se lleve el sostén con vitamina D, o que se hace en estos casos. En estos casos, si el paciente sale de lo que es la hipocalcemia, no estamos esperando que recaiga. Ya cuando deje de tener síntomas, el paciente va a empezar a tener sus reservas y a volver a niveles deseados. Entonces, lo vamos a dejar hasta que presente otra crisis, en donde llega a presentar síntomas otra vez, es donde tú dices, ok, vamos a seguir con tratamiento o vamos a dejarlo con lo que es la vitamina D o calcio sérico, ¿ok? Entonces, principalmente vamos a ver los niveles en las próximas horas. Vamos a medir los electrolitos séricos durante mínimo 24 horas. No es una hora seguido, sino es cada 2 o 3 horas, dependiendo de cómo lo quieras manejar. Y ver que no esté recayendo en lo que es la hipocalcemia. Y si está recayendo, hay que investigar la causa de esa hipocalcemia. ¿Ok? Entonces se manda a analizar o se le habla al experto, que son los endocrinólogos en este caso. ¿Quedó contestada la pregunta, Francisco? Excelente. Dice, en el tratamiento, según hay que dar vitamina D para hipercalcemia, pero se supone que aumentaría el calcio. Ok. Principalmente en estos pacientes puede que exista también una deficiencia de lo que es la vitamina D. ¿Ok? Puede haber una deficiencia de vitamina D. Sí se puede llegar a utilizar, pero no es lo indicado. De hecho, aquí está en la diapositiva, se evita el consumo de vitamina D. Hay algunos autores que te dicen, sí lo puedes dar. De hecho, en el libro te dice, puede darse, pero es en aquellos pacientes que tengan aparte una deficiencia, por lo tanto, es como se llama una compensación
para evitar que haya una hipercalcemia, ¿ok? Es como que algo paradójico, pero se puede llegar a utilizar. No es lo indicado, se tiene que evitar, pero algunos autores te lo recomiendan, ¿ok? También va a depender del tipo de hipercalcemia que esté presentando el paciente, ¿ok? Si es una hipercalcemia maligna o es una hipercalcemia por paratiroidismo, ¿ok? Entonces recuerden eso. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Sí va a depender de cuál de las dos es la que se presente, si es maligna o si es por hiperparatiroidismo primario, ¿ok? ¿Algo? ¿Sí quedó contestada la duda, Jorge? En donde sí se da es en hipocalcemia. Ahora otra cosa, la siguiente clase, ya empezamos con diabetes, ¿verdad? Creo que sí, es lo que viene en el temario. Excelente, entonces el próximo, hoy es miércoles. Mañana empezamos con diabetes, ¿ok? Con el primer tema que es... ¿Cuál era el primer tema? Es lo de clasificación y fisiopatología, ¿no? Son los dos primeros temas. Diagnósticos y clasificación. Ok, vamos a ver esos temas para que los estudien y los tengan en cuenta. Ay, me metía muy atrás. Bueno, vamos a ver las preguntas tipo examen. ¿Quieren un break de unos 5 minutos para que eh, puedan ir a tomar agua o algo, o ya lo vamos en caliente? Dice Francisco que no, en caliente. ¿Alguien más? Wendy dice que sí. ¿Alguien más? Malinel dice jajajajaja. Me tosté. Ok, lo que digan la mayoría. Paola dice que de una, van 2-1. ¿Alguien más? Ok, antes de que se me olvide lo de PTH. Vamos a ver ya las preguntas de examen. Vamos a darle. Repaso de endocrinos. Sí se ve, ¿verdad? Te odio. A ver, déjenme... Sí, sí se ve. Excelente. Vamos a empezar con las primeras preguntas. Yo leo la pregunta, ustedes ponen... Bueno, digamos que este es A, este es B, este es C, este es D y este es C. Ok, y ustedes ponen la letra. Femenina, de 35 años de edad, que acude a consulta por un cuadro de 8 meses de evolución caracterizado por irregularidades menstruales, disminución de la libido, amenorrea en los últimos 3 meses y en el examen físico hay galactorrea a la expresión de las glándulas mamarias. En esta paciente, ¿cuál de los siguientes resultados sería el más probable? Leo las opciones. Prolactina elevada con gonatropinas disminuidas, prolactina elevada con hormona estimulante tiroidea, TSH elevada, prolactina elevada y hormona de crecimiento elevada, hormona tiroidea elevada y hormonas de crecimiento elevadas, o ACTH elevada con gonatropinas disminuidas. ¿Qué pondrían? Les digo, piensen ustedes la pregunta, la respuesta y busquen. Dicen que la A va a tener prolactina elevada y gonatropinas disminuidas. Dicen que la E, ACTH elevada, gonatropinas disminuidas. ¿Alguien más? Para empezar, bueno, siguen contestando. Ahorita hacemos los comentarios. Estas son preguntas de exámenes, ¿ok? Así es como te viene el examen. Nos va a escupir. No les voy a escupir. A lo mejor sí porque hablo mucho y ya estoy manchando toda la computadora, pero no. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que llegan a asociar esta enfermedad? Este caso clínico, ¿a qué lo asocian? No lo decía por eso. Es que puede ser A y B, ¿ok? Un prolactinoma. ¿Por qué un prolactinoma, Malinali? Por la galactorrea. Ok. Galactorrea, ¿por qué? A la expresión de las glándulas mamarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás tocando las glándulas a la exploración y sale leche. Eso quiere decir que hay galactorrea a expresión de glándulas mamarias, ¿ok? Entonces, ojo, hay una expresión así. Entonces puede ser una prolactinoma. Es un prolactinoma. Entonces, el prolactinoma, ¿qué va a pasar? Va a extenderse, es la neoplasia más común en hipófisis, se extiende y ¿qué va a pasar con lo demás?
Ajá, la prolactina hace eso. ¿Qué va a pasar con lo demás? Se va a suprimir, se va a aplastar. Es lo que les mencionaba de los brazos. Va a estar comprimiendo a las demás hormonas. Por lo tanto, todo va a estar disminuido. Y como dijo Frank, puede ser A o B. Es correcto. A o B. Prolactina elevada, prolactina elevada. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, ya hacemos el 50%, o es A o es B. Las demás las descartamos. ¿Por qué C no puede ser? Porque si está comprimiendo, la hormona de crecimiento también estuviera disminuida. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con A y B. ¿Ok? Entonces, ya con esto tú ya tienes un 50%. O es A o es B. ¿Ok? Un hipotiroidismo primario causa un aumento de prolactina que a su vez inhibe de forma refleja las gonadotropinas. Es correcto, puede ser que sea un hipotiroidismo primario también. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos puede causar? ¿Tiene datos de hipotiroidismo como tal? Dice que hace 8 meses el paciente tiene irregularidades, disminución de líbido y amenorrea. ¿Esto qué es? Exacto, Malinali. No tiene del todo el dato característico. Esto nos orienta ¿a qué? Al prolactinoma, que tiene una disminución de ¿qué? De gonadotropinas. Entonces, hasta el momento lo que está suprimido es hormonas sexuales. Las hormonas sexuales están disminuidas. Pero, por ejemplo, ahí la TSH está en hipófisis, donde normalmente está la prolactina. Ajá, entonces, pero como mencionó Frank, de que puede elevar la prolactina el hipotiroidismo, ¿ok? Ajá, entonces, por eso es que también podríamos considerar la respuesta B. ¿Quedó claro? Pero lo correcto aquí es la A. ¿Por qué? Porque es el prolactinoma. Está creciendo, está comprimiendo y está causando alteraciones ¿en dónde? En las hormonas sexuales. Tiene disminución de líbido, irregularidades y amenorrea. ¿Quedó claro? Entonces es una compresión. Aquí váyanse por lo más común. No empiecen ahí de que, puede ser esto. Por eso les digo, piensen primero qué es. Ok, es un prolactinoma. Va a estar disminuido. Si está aumentado prolactina, todo lo demás va a estar disminuido. Nos vamos por eso. ¿Ok? Porque les digo, si ven las demás opciones, pasa eso de que, ok, el hipotiroidismo también causa esto. Exactamente. Entonces, ahí es donde se confunden y ¡pum! Se equivocaron en el examen. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero de que, ok, pienso primero, luego existo. Bueno, la respuesta es A. ¿Quedó claro para los demás? Excelente. Caso clínico de 3 preguntas. En la anterior no hay nada que poner en el libro, ya es comprensión de lo que dijimos en el curso. Caso clínico de 3 preguntas. Leo la pregunta y no leo las opciones. Ustedes piensen. Caso clínico de 3 preguntas. Mujer de 35 años con antecedente familiar de enfermedad tiroidea, que no sabe especificar. Tabaquismo inactivo hace 10 años. Inició su padecimiento hace 3 meses. Previos a la consulta por presentar temblor fino, palpitaciones, disnea de esfuerzo y mareo. Se realiza un perfil tiroideo donde se observa TSH 0.5, está disminuido, T3 total de 591, está muy elevado, lo normal es hasta 155, T4 de 20, lo normal es 11.20, T4 libre está en 3.14, lo normal es 1.55. ¿Cuál estudio de gabinete solicitaría para distinguir si el cuadro clínico es secundario a un hipertiroidismo o una tirotoxicosis? Que lo vimos el día de ayer. ¿Qué nos dice el algoritmo? Dicen que el A, dice que la gammagrafía, ¿alguien más? Aquí no juzgamos, todos contesten, ¿ok? Por la TSH disminuida. Es correcto. Entonces aquí es la gammagrafía. Aquí nos viene el algoritmo. Lo primero que hay que hacer es checar el perfil, como les dije. Si TSH está baja, hacemos gammagrafía. Si TSH está alta, pues hacemos aspiración. En este caso, TSH, ¿cómo está? TSH está muy baja. ¿Es correcto? Entonces la respuesta correcta es gammagrafía tiroidea. ¿Quedó claro? Bueno, la que sigue. Mismo caso clínico, no lo voy a leer, nada más me voy a ir a la pregunta.
En caso de tratarse de un hipertiroidismo, ¿con cuál de los siguientes patrones es compatible el perfil tiroideo de la paciente? ¿Ok? Es el mismo caso clínico. Primario, mencionan aquí. Dicen que la 1, o sea, la A, ajá, es correcto. ¿Alguien más? Y pues sí, la respuesta aquí es principalmente hipertiroidismo primario. No hay nada más que agregar. No hay como que justificar esta respuesta. Ahora, mismo caso clínico. De hecho, eso es algo que les recomiendo. Si el caso clínico es el mismo, no lo lean, no pierdan el tiempo. Lean solamente la pregunta. ¿Cuál de los siguientes patrones de laboratorio y gabinete es compatible con tirotoxicosis sin hipertiroidismo? De hecho, aquí el caso clínico no sirve de nada. Solamente te preguntan una pregunta X de tiroides. Así va a haber muchas preguntas que el caso clínico sale sobrando. Ustedes deben de distinguir cuándo vas a utilizar el caso clínico, cuándo no. Mencionan que la B, TSH elevada, T4 libre y captación gamagráfica disminuida. ¿Alguien más? Dicen que la A, TSH disminuida, T4 elevada, captación de gamagráfica disminuida. ¿Ok? ¿Alguien más? Dicen que la A. Entonces, tirotoxicosis. ¿Cómo se encuentra el perfil tiroideo en una tirotoxicosis? Para empezar, vamos a partir de ahí. Es que, ajá, exacto, es como un hipertiroidismo. Entonces, TSH está disminuida. Tenemos tres opciones de TSH disminuida. Es correcto, Marina. Entonces, TSH disminuida, descartamos dos. Tenemos 33% de tener la respuesta correcta. Ahora, T4 libre, elevada. Esta se va. Entonces, tenemos dos correctas. 50-50. Captación de gamma gráfica disminuida. Entonces, si no te sabes la respuesta, vela sacando por descarte. Entonces, ténganlo en cuenta. Página 1472, ahí nos viene hablando de que en Graves, cómo se encuentra la captación, principalmente está aumentada, y en las tiroiditis, principalmente están disminuidas o ausentes. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, si ustedes leen los cuadritos, pueden sacar preguntas correctas. ¿Ok? Cáncer de tiroides, puede haber captación focal en las metástasis. ¿Ok? Entonces, lean este cuadrito y ténganlo en cuenta. El siguiente, en un paciente con síntomas clínicos y hallazgos en la exploración física compatible con hipotiroidismo primario, ¿cuál es el patrón que esperaría encontrar en un perfil tiroideo? De hecho, les digo, les pueden sacar más de 20 preguntas de puro tiroides como en pandemia. Ese creo que fue el examen de pandemia, de donde saqué algunas preguntas. Paciente con síntomas clínicos y hallazgos de la exploración física compatibles con hipotiroidismo primario, ¿cuál es el patrón que se espera encontrar en el perfil tiroideo? La última, la E. ¿Ok? Igual. Hipotiroidismo, TSH está elevadísima. Entonces, tenemos que, puede ser la C o la E, acompañados de T4 libre bajo. Eso es el hipotiroidismo primario. También no hay nada que justificar aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. De hecho, si se fijan, no son tan complicadas las preguntas, solamente es de leer de manera correcta y no confundirse. Por eso les digo, piensen antes de poner la respuesta. Ajá. Porque si ven las respuestas, empiezan a patinar. Los siguientes hallazgos de laboratorio general son alteraciones bioquímicas típicas en pacientes con hipotiroidismo primario, excepto, ¿cuál pondrían ustedes? Anemia, hiponatremia, hiperglucemia, hiperprolactinemia, hipertrigliceridemia. Ay, güey, no sé. Esas preguntas son las buenas porque aquí es donde dicen, ah, caray, hiperglucemia, ¿ok? ¿Alguien más? Sé que tiene anemia, hiponatremia, es correcto. Pueden ustedes ir sacando por descarte que, ok, esta no es. Quizás prolactinemia. Bueno, para no hacerlos patinar más, ya dijeron la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es hiperglucemia. Hiperglucemia no se encuentra en hipotiroidismo primario. ¿Aquí qué hay? Hay una hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, esto viene en la página 1467, en donde nos menciona, hay anemia,
macrocítica, que les dije, lo normal es normo-normo, hiponatremia, hipoglucemia, aumento de creatinina y hay trigliceridemia y colesterol elevado. ¿Ok? También hay prolactinemia y homocisteína elevado. ¿Ok? Entonces, recuerden esto y ténganlo en cuenta. Por eso me gusta justificarlos aquí, este tipo de preguntas, para que ustedes estén repasando. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Hipoglucemia, hiponatremia, anemia, prolactinemia y aumento de triglicéridos y LDL. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Sí quedó claro la pregunta anterior? Son preguntas así como que directas. Bueno, la siguiente. Mujer de 54 años que acude a consultar por fiebre, por presentar fatiga, intolerancia al frío y estreñimiento. En la exploración física, la paciente presenta bradicardia, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, piel seca y galactorrea. El perfil tiroideo muestra los siguientes resultados. TSH de 2.1 está dentro de lo normal. T4 en 0.5 que está disminuido. ¿Cuál es su principal sospecha diagnóstica? Para empezar, bueno, díganos ustedes las respuestas. Ahorita vamos desmenuzando o haciendo la semiología del caso. ¿Qué pondrían? Así de a primeras. ¿Algo subclínico? Ok. ¿Alguien más? Pero pues no viene subclínico. Ah, no sé si viene subclínico. Dirían que la B. Quizás hipotiroidismo. Ok. ¿Alguien más? Les digo, aquí no juzgamos. Aquí estamos viendo qué es lo que ustedes piensan y ver cómo van para el examen. ¿Ok? ¿Quién sabe? Dicen que la B, hipotiroidismo clínico. Ok. Para empezar, el cuadro clínico, ¿qué tiene? Fatiga, intolerancia, estreñimiento, disminución del tóglo cardíaco. ¿Qué tiene? Exacto, tiene un hipotiroidismo. Entonces, ¿es algo subclínico o no? Exacto, no es subclínico. Entonces, por eso les digo, vayan, ¿cómo se llama? Tiene síntomas, ¿ok? Exacto, ¿ok? Entonces, no tiene algo, principalmente, ¿cómo se llama? No tiene algo subclínico. Pero, ¿cómo está TSH? Dicen que la A. ¿Cómo está TSH? Normal. Ok. Entonces, el primario, ¿cómo tiene que estar la TSH? Exacto, para que sea primario tiene que estar elevado. Entonces, primario tampoco es. Entonces, A y B no es. Entonces nos queda C, D o E. ¿Es un error? ¿Es algo secundario? ¿O es algo terciario? Alguien ya dijo ahí la respuesta, la disminución de la TSH para algo secundario, ¿ok? Aquí la respuesta, repetimos por si la mosca, lo repites y te sale igual en 2.1, ¿ok? Entonces, aquí lo correcto es que el paciente tiene algo secundario, ¿ok? TSH está normal. Esto nos viene, aquí no tengo la página del libro porque esto es de la edición 25, te dice, los niveles de hipotiroidismo secundarios pueden ser bajo o normal en estos pacientes. Entonces, TSH normal te puede indicar hipotiroidismo secundario. ¿Ok? Entonces, puede estar bajo o normal. Entonces, ténganlo en cuenta. Algo secundario, principalmente, no se puede confiar las concentraciones de TSH. ¿Ok? Aquí está. No se puede confiar las concentraciones de TH. Entonces, por eso es que lo tomamos en cuenta. ¿Quedó claro? Esto es de la edición 25. En la edición 26 ya no viene esto. O bueno, no lo he encontrado. O sea, puede estar de las tres maneras. Es correcto, puede estar de las tres maneras, Caterina. Entonces, alta, normal o baja. No se puede confiar. Y tiene síntomas clínicos. Que los síntomas clínicos, pues, son todos los que ya hemos visto en la anterior. ¿Quedó claro? ¿Dudas o preguntas hasta aquí?
Duda, a ver, hay una duda. Dice, pero, ¿cuál es el pero? ¿Cómo sé si hay un error? Habría un error si el paciente no tuviera síntomas. Por ejemplo, si el paciente tuviera de TSH 40 y no tiene ningún síntoma, caray, ahí podría ser un error. ¿Ok? En este caso podrías confirmarlo con prueba estimular. Es correcto, se puede. Si viniera alguna otra pregunta aquí de cascada, te dijera, ¿cuál es la forma de determinarlo? Pues por medio de la estimulación de TRH. ¿Ok? Entonces, sería la siguiente pregunta, pero pues en este caso nada más es una sola. ¿Ok? Excelente. Entonces, ¿sí quedó claro con lo del error, Malinali? De que el paciente o está muy elevado y no tiene ningún síntoma, es como, caray, pues ya está muy elevado, no es subclínico. Algo pasó aquí. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. No está normal, pero no tiene síntomas. Ahí es donde tú empiezas a decir, caray, hay un error ahí. ¿Ok? O aquí te aparece 0. TSH 0, es como que, caray, no puede existir un 0 en la TSH. Ahí se vuelve a determinar. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Excelente. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes características ultrasonográficas de un nódulo tiroideo incrementa la sospecha de malignidad? De hecho, si se fijan, hemos visto pura pregunta de tiroides. Mientras contesten, nada más déjenme, les mando un mensaje a los de Pharma que voy a ver ahorita, que los voy a ver un poquito más noche para acabar con ustedes las preguntas. Contesten esa. ¿No han puesto la respuesta aquí? Ya. D. Hipoecoico, dicen que hiperecoico es cuando está blanco, ¿sí, verdad? Ok. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta principalmente es la de hipoecoico. Acuérdense, repasen bien lo que es el TRAPS. ¿Ok? ¿Qué nos mide TRAPS? Composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos. ¿Ok? Malignidad, que sea sólido, hipoecoico, que crezca hacia arriba en vez de hacia los lados, las irregulares y las calcificaciones. No sé inglés, en español. Hipoecoico, sólido, más alto que ancho, lóbulo irregular, calcificaciones o focos ecogénicos. ¿Ok? Entonces, pues es que el paciente está hipoecoico. Hipoecoico quiere decir que el paciente principalmente, ¿cómo se llama? Está no negro, pero sí tiene un color menos blanquecino, por así decirlo. Que cuando decimos que está negro, el paciente decimos que es anecoico, ¿ok? Que es lo que vimos ayer en el ultrasonido, ¿ok? Cuando está negro es porque no hay que atraviese esa onda. Principalmente el agua no atraviesa el sonido, por lo tanto es anecoico, ¿ok? Tiende a ser sólido. Es correcto. Entonces, ¿sí quedó claro el T-RAPS? Si quieren, tómenle una foto o pónganle pausa cuando estén viendo el video. Anecoico es benigno, principalmente, porque es agua. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Nomás déjenme ver. Ok, excelente. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para malignidad en un paciente con nódulo tiroideo? Esto se los mencioné el día de ayer también. Creo que se los dije 2 o 3 veces. Acuérdense, paciente con. Dicen que la última. Y es correcto. La respuesta aquí es radiación a cabeza y cuello. ¿Qué más nos puede causar esto? Les digo, la principal es irradiación de, ¿cómo se llama? De irradiación terapéutica del cuello. ¿Ok? El antecedente de eso, malignidad.
¿ok? Es lo primero que le debes de preguntar al paciente, ¿ok? También, pues, podemos observar que puede haber adenopatías, que puede haber paresia a las cuerdas bucales, también puede darnos ahí como que datos, ¿ok? Entonces, ténganlo también en cuenta. Una de las posibles complicaciones de la tiroidectomía total es que su paciente desarrolle hipoparatiroidismo. Su paciente refiere disestesias en manos después de que ha realizado una tiroidectomía total. ¿Cuáles de los siguientes datos clínicos apoyaría el diagnóstico? Dicen que la A la acabamos de ver hace no más de 5 minutos. Dicen que la A, y es correcto. Aquí la respuesta es signo de Toussaint. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Las siguientes son causas de hipercalcemia con niveles de no me salen las respuestas de los demás. Qué raro. Bueno, dice, las siguientes son causas de hipercalcemia con niveles de paratormona, PTH, normales bajos. Excepto uno, señálenlo. De hecho, ese es otro diagrama que viene ahí en el libro, me faltó ponerlo en clase, pero pues se los pongo aquí en los repasos de preguntas, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Como quiera, pues la acaban de ver el día de hoy esta clase. Algunas veces sí es complicado. ¿Cuál pondrían ustedes? Si hoy fuera el examen, ¿qué pondrían ustedes? Paratormona normal, hipercalcemia. Dijimos que tuberculosis te puede causar una hipercalcemia, sí. Intoxicación por vitamina D, también. Puede ser una respuesta, inmovilización, también. Pero, todas esas, ¿qué tienen en común? Que la PTH está elevada. Entonces, ¿cuál es la que no tiene PTH elevada? Pues la que queda de las opciones. Hiperparatiroidismo terciario. ¿Ok? Todas estas se causan hipercalcemia, pero recuerden, ¿cómo está PTH? Elevado. ¿Ok? Aquí tenemos una clasificación en donde nos viene que en el terciario, principalmente la PTH puede estar elevada o disminuida y pues puede haber una alteración en lo que es el nivel de creatinina en el riñón. Puede tener una enfermedad renal crónica. De hecho, también es muy probable que hiperparatiroidismo terciario se los pregunten con enfermedad renal crónica. ¿Ok? Paciente con deficiencia de creatinina va de la mano con hiperparatiroidismo primario. ¿Ok? Digo terciario. ¿Qué es lo que no sabes, Malinari? Ajá, te dice cuál no, excepto, ¿ok? ¿Cuál no? En este caso, pues está elevado. Los otros están suprimidos, perdón. Los demás son suprimidos, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. De hecho, creo que también viene otra tablita que no lo puse aquí, que también viene ahí en el libro. Ahora, esto es lo que vamos a ver también ahorita. Todas las siguientes son criterios para cirugías en paciente con hiperparatiroidismo, excepto uno. Señálelo. ¿Tiene una duda, Jorge? Vamos a esperar a que Jorge acabe de escribir. O bueno, contesten esta pregunta y ahorita leo la pregunta de Jorge y si es de la anterior me regreso. Criterios de cirugía. Excepto debajo de menos 2.5. Ok, ya se resolvió la última. Edad mayor de 50. Dicen que la C, edad mayor de 50, tiene que tener más de 60. No, tiene que tener menos de 50. ¿Ok? Entonces, sí, la respuesta aquí es edad mayor de 50. Por debajo de menos 2.5 es correcto. O sea que es por debajo menos 2.6, menos 2.7. Acuérdense que son números negativos. ¿Ok? Y en la edad, pues es principalmente, aquí está la tablita ¿cómo se llama? De la edición anterior, que ya se las puse en el libro, en la clase, las de la edición actual, y te dice que es menor de menos 2.5, la creatinina de 60, el calcio sérico de 1 y edad menor de 50. ¿Ok? Entonces, edad menor de 50. Vamos a ver algo de osteoporosis. ¿Ok? La que sigue, mujer de... Te odio cuadritos verdes. De hecho, si se fijan, muchas preguntas son cuadritos verdes. Por eso les hago mucho hincapié. Vean los cuadritos verdes o morados.
¿ok? Anato 2.0. Mujer, 55 años. Se realiza una densitometría dual. Actualmente se encuentra con un T-score en columna de menos 2.2 desviaciones estándar y en cuello femoral de menos 2.9 y en cadera total en menos 3.0. Tiene fractura vertebral en segundo grado de T2 y L3. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? Ay, perdón por mi lectura. Osteoporosis severa, osteoporosis severa, osteoporosis severa. De hecho, este creo que fue un tema que les quedó muy claro. Entonces, sí, la paciente tiene osteoporosis severa. Les digo, no puede tener osteopenia en un lado y osteoporosis en otra. Nada que ver. Es osteoporosis y como ella tiene fractura, es severa. Ahí tengo que asumir que son profragilidad. Ajá, recuerden que fragilidad son 3 regiones. Antebrazo, columna y cadera. Entonces, pues aquí tiene una fractura vertebral. No te dice cómo se la hizo, pero pues sí debes de considerar que es por la región en donde se presenta, pues es esto. A menos de que te diga, se cayó de un tercer piso, ahí no. ¿Ok? Aquí está lo normal, fractura por fragilidad, que sea menor de menos 2.5, osteoporosis severa. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Cuál de los siguientes factores no es de riesgo para tener osteoporosis? ¿Cuál de los siguientes factores no es de riesgo para tener osteoporosis? La del pie, antecedente fractura de pie, ok. ¿Alguien más? Dicen que la C, menopausia a los 42. Patitas, ok. Bueno, aquí la respuesta correcta es antecedente de fractura de pies, ok. La osteoporosis, recuerden, tabaquismo sí es. Esteroides también, algunos otros medicamentos. Fractura de antecedente de fractura de fragilidad también. Menopausia. La menopausia les dije el día de ayer que también era factor de riesgo. La menopausia se considera un factor de riesgo modificable. Anótenlo, por si no se los había mencionado, se los menciono aquí. Menopausia es un factor de riesgo modificable. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene una menopausia temprana, le puedes dar medicamentos para, ¿cómo se llama? Prolongar esa menopausia. En vez de que tenga los 42, la alargas a los 47, porque puedes dar los medicamentos durante 5 años para el climaterio. Entonces, el que no tiene nada que ver es la fractura del pie. ¿Ok? Esto lo saqué de un artículo que viene en internet que te dice todos los factores de riesgos que tienen los pacientes: consumo de alcohol, fumar, los que son modificables, los que no son modificables. Si quieren, tómenle una foto o igual, cuando estén viendo la clase, pónganle pausa y ténganlo ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, cuáles son todos los factores de riesgo que pueden llegar a preguntarles en el examen. La que sigue. Todos los siguientes medicamentos son útiles en la prevención de fracturas de cadera, excepto uno. Señálelo. Raloxifeno, de cáncer de mama. A ver, Malinali. ¿Cómo que raloxifeno para cáncer de mama? ¿Quién te enseñó farma? No, no era ese el que servía para cáncer de mama y también puede servir. Era tamoxifeno, no el raloxifeno. Exacto, es tamoxifeno. O sea, y las notas. De ese se había notas. Bueno, aquí la respuesta es raloxifeno. Acuérdense, los que sirven para los 3 tipos de fracturas es Sole, Ale y Rice, tal cual, ¿ok? Denosumab también sirve para todos los tipos de fracturas. Es el mejor de todos, pero muy caro, ¿ok? Una R y una T. Sí, es lo que separa a esos medicamentos. Entonces, pues aquí la respuesta es raloxifeno. De hecho, me faltó ponerle... me di la respuesta. Ale se ríe sola. Ajá, buena mnemotecnia, Francisco. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, la que sigue. En relación a los tumores hipofisiarios, señale el enunciado correcto. Si estuvieron al pendiente, pues le di la respuesta. Dicen que la mayoría no son funcionales. ¿Okay? ¿Alguien más? Si fueran no funcionales, ¿por qué da hiperprolactinemia?
Dopaminérgicos, medicamentos dopaminérgicos son de elección para prolactinoma, ok. Dicen que la C, ok. La respuesta correcta es la C. Ajá, es correcto. Sí son funcionales, no son malignos. El tratamiento en pacientes de acromegalia sí puede llegar a ser sonomastatina, pero no es el de elección. Lo puedes llegar a utilizar, pero no es como que le va a quitar la acromegalia, ya está hecho el proceso. Y la cefalea es en los adenomas hipoficiarios de un tamaño más grande, ¿ok? Entonces no es tan común, pero sí se llega a presentar, ¿ok? Principalmente más son alteraciones visuales. La que sigue, no, esta no. Esta me la voy a brincar. Esta también. Esta también. ¿Dónde quedó la de...? Poco ya fueron todas, no. Me faltaron algunas. Ah, no, esa sí. Las otras no sé por qué las dejé ahí. Las otras eran de, ¿cómo se llama? De hipertensión. Paciente femenina de 32 años que acude a consulta. Refiere un cuadro de 8 meses de evolución, caracterizado por irregularidades menstruales, amenorreas en los últimos 3 meses. Tiene consulta de embarazo negativa y en la exploración física, signos vitales normales. Glándula tiroidea sin alteraciones. Solo se detectó galactorrea bilateral a la exploración de glándula mamaria. ¿Cuál de las siguientes determinaciones hormonales sería más encontrar alterada en la paciente? Ah, qué mala traducción venía en el examen. Porque tal cual así copié en del examen esas preguntas. Las escribí. Será más encontrar alterada en la paciente. Dicen que la D es verdad, aumento de la prolactina. ¿Ok? Dicen que la D. ¿Qué? De hecho, si se fijan, es casi parecido el cuadro clínico con el primero que vimos. 8 meses, amenorrea en los últimos 3 meses, pero está embarazo negativo. Entonces, pues hay un aumento de prolactina. ¿Qué tiene la paciente? Una hiperprolactinemia. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Es la galactorrea para esos. Es correcto. Bueno, la que sigue. De tratarse de un tumor hipoficiario productor de prolactina, el tratamiento más indicativo sería... Carvegolina. Y la respuesta es hormona de crecimiento. No, sí es carvegolina. ¿Ok? Se los mencioné, el tratamiento de elección es carvegolina. En pacientes embarazadas, pues se puede llegar a utilizar lo que es la bromocriptina, pero para cuestiones generales es la carvegolina. ¿Ok? La prolactina se la carga la carvegolina. Ah, pues buena mnemotecnia. La carvegolina, está bien. Qué buenas mnemotecnias sacan ustedes, Frank y Malinali. Bueno, la que sigue. Paciente femenina de 47 años con historia familiar de artritis reumatoide. Por parte de su madre, tiene vitiligo desde los 28 años y presenta un cuadro insidioso de alrededor de 2 años. De evolución con malestar general, fatiga, aumento de peso, estreñimiento e intolerancia al frío. En los últimos meses refiere haber agregado retención de líquidos manifestada por inflamación de la lengua, edema de miembros inferiores y además de bradidipsia y bradilalia. Las pruebas de función tiroidea muestran un TSH arriba de 100, T4 libre de 0.2. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para desarrollar este padecimiento? Dicen que la C, antecedentes de autoinmunidad, dicen que la C. No sé si se los mencioné en clase cuando vimos lo de Addison, que les dije que es el síndrome poliglandular tipo 2, que les dije que principalmente cuando viene enfermedad autoinmune, siempre llega a estar acompañada de otra enfermedad autoinmune. Entonces, Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Muy probablemente esta paciente tenga Hashimoto. ¿Ok? Ya la paciente ya tiene un mixedema, así por lo de la inflamación en lengua y miembros inferiores. Entonces, esta paciente ya está muy grave. La cantidad de TSH está muy elevado, entonces ya es un mixedema como tal. Y la respuesta es antecedentes de inmunidad. ¿Qué medicamento podemos utilizar para esta paciente en el mixedema? ¿Cuál es la dosis y qué medicamentos se pueden dar?
¿Lo recuerdan? Del mixedema. ¿Cuál es la dosis y qué medicamentos? De esos no me acuerdo. ¿Cuál es? Bueno, acuérdense, del mixedema lo que vamos a dar es levotiroxina parenteral a una dosis de 1.8, que es la más elevada por kilogramo de peso. Podemos dar T3, que es la triiodotironina o liotironina, y podemos utilizar lo que es, ¿cómo se llama? Glucocorticoides, ¿ok? Entonces, ténganlo ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, antecedentes de autoinmunidad. De hecho, aquí vienen las tiroiditis autoinmunitarias, están asociados a lo que es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, o sea, síndrome de Smith, que está regulado por Addison, diabetes mellitus tipo 1, y otras enfermedades como es la gastritis atrófica, anemia, síndrome de Sjögren, enfermedad celíaca y vitiligo. Y en este caso, pues tenía vitiligo. Aquí está, vitiligo. ¿Ok? Entonces, si tiene alguna enfermedad autoinmune o les pueden llegar a preguntar qué otra enfermedad autoinmune puede presentarse, son síndrome de Sjögren, insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus tipo 1, etcétera, etcétera. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de las siguientes alteraciones en los exámenes de laboratorio esperaría usted encontrar en ese paciente? Bueno, aquí está como que mal redactada la pregunta. Es una paciente la cual tiene tirotoxicosis. Principalmente la de Kerbein, ¿ok? O bueno, no, si es el caso anterior, ya no me acuerdo si era el caso anterior, pero ¿cuáles son las alteraciones del laboratorio que se espera encontrar? No creo que sí es el caso anterior. La C, si es la Kerbein, es la C, ajá, la C, es correcto. Aquí en estos casos, principalmente, lo que se encuentra aumentado es BCG y PCR. ¿Por qué? Porque en las enfermedades autoinmunes, también, ¿qué pasa? Hay inflamación. ¿Ok? Entonces, en estos casos, pues los pacientes pueden llegar a tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inflamación. Por eso les digo, no, sí tiene que ver con el caso anterior, ya me acordé. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para iniciar a este paciente? Ya se las dije. La E, levotiroxina. Ah, caray, porque aquí es oral. De hecho, aquí está mal. Sí, es la C. Digo, la E. ¿Ok? Ahí no sé por qué le puse que era la A, pero es la levotiroxina IV. ¿Por qué? Porque la paciente ya tiene un, ¿cómo se llama? Un mixedema, ¿ok? Aquí no sé por qué le puse la A, pero sí, es la E. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Alguien aquí no está mintiendo y Gonzalo no es. No, aquí me equivoqué. Ahí me equivoqué, quería ponerle de abajo y puse la de arriba. No sé en qué estaba pensando, pero bueno. La que sigue. Dice, una paciente a quien usted está atendiendo por diabetes mellitus tipo 1 desde hace 3 años que se encuentra en control apropiado refiere que en los últimos 6 meses ha notado un incremento de volumen en la cara anterior del cuello, que sería oral si fuera mixedema. Es que para que se considere IV tiene que ser coma mixedematoso, debe tener ya el, sí cierto, Jorge, por eso le puse A, porque la paciente tiene mixedema, no tiene el coma mixedematoso, que el coma mixedematoso, aparte de tener esto, ya la paciente tuviera coma o omnibulación. Ya la paciente ya no volvería, ¿cómo se llama? No estaría consciente, por lo tanto se tiene que administrar de manera parenteral. Pero como es un mixedema, todavía puede consumir el medicamento por manera oral. Pero lo más correcto, pues sí sería IV, pero pues le puse I oral. ¿Ok? Por eso les digo, en mixedema sí es parenteral principalmente porque ya se toma como un coma, pero sí, creo que fue por eso que le puse oral, pero no, sí es parenteral. En mixedema ya es parenteral y si no, es oral. ¿Ok? Como quiera, les mando ahorita la captura del libro donde dice que sí, el mixedema sí es. El perfil tiroideo es de 100. Ajá. Entonces, esa paciente ya está muy grave, tiene que ser parenteral. ¿Ok?
¿Alguna duda de ese caso? Sí, ahí como que me dejé llevar por otra cosa. Pero sí, es parenteral, es IB. Bueno, les digo, paciente que se atiende por diabetes mellitus tipo 1 desde hace 3 años y que se encuentra en control apropiado y refiere en los últimos 6 meses que ha notado un incremento del volumen en la cara anterior del cuello que ha progresado en forma gradual. A la exploración física usted encuentra una glándula tiroidea incrementada de volumen, 45 gramos, de consistencia incrementada de superficie glandular y no se define un nódulo como tal. ¿Cuál sería el siguiente paso diagnóstico? Perfil tiroideo. Ah, me estabas contestando la pregunta, Malinelli. B, perfil tiroideo. ¿Alguien más? Y pues sí, acuérdense, lo primero que vamos a hacer en todo paciente con bolita en cuello, perfil tiroideo. Una vez usted recibe los siguientes resultados del perfil tiroideo, TSH 16, está elevado, T4 0.6, está un poquito abajo. Paso siguiente en el tratamiento de esta paciente. ¿Cuál pondrían? Dicen que, no sé. Alguien que dicen que la E, pues sí, puede llevarse ahí con lo que es. ¿Cuánto le mide? Le mide 45 gramos. No se define un nódulo como tal. Por eso es que no ven aquí la respuesta que ustedes están buscando. ¿La E es muy buena opción? Sí, la E puede ser una muy buena opción. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Levotiroxina. ¿Por qué levotiroxina? ¿Por qué la E no? Sí es muy buena opción, sí. También yo dijera que podría ser la C, digo la E. Pero ¿por qué no? Ya regresé. Sí, la E podría ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque tiene diabetes mellitus tipo 1, tiene un hipotiroidismo, entonces podría ser el siguiente paso. Pero antes de revisar cortisol, pues trata lo que es el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque ya tiene un tratamiento, ¿ok? Digo, ya tiene un diagnóstico como tal. Tratamiento de hipo, sin revisar que no tenga insuficiencia, no. O sea, sí, pero... Ajá, a ver. Vaya, yo entendí que no puedo iniciar tratamiento a un paciente con hipotiroidismo sin antes asegurarme de que o sea, que su riñoncito, su glándula suprarrenal no esté como alterada, que tenga suficiente cortisol, porque si yo le administro la levotiroxina y no tiene el cortisol suficiente para, pues, manejarlo, puede tener una crisis adrenal, ¿no? Entonces, yo lo que tendré que hacer de manera correcta es revisar que tenga cortisol, ¿no? Cortisol. Ajá. Sí podría ser una buena opción, principalmente por lo del síndrome de Smith, que es lo que les estaba comentando. Dije, he dado que en toda la situación puede ser sospechoso de un NEM o con deficiencia de ST, puede causarle una crisis adrenal. Es correcto lo que mencionaba Malinali, lo de la crisis adrenal. Pero pues también, sí, esta podría ser una pregunta así como que debatible, de que podría ser levotiroxina o podría ser cortisol. Sí, como mencionan, lo correcto también podría ser cortisol para evitar que no tuviera ningún dato, ya que están sospechando en un, ¿cómo se llama? En un síndrome de Smith. Pero también, pues, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un síndrome de Smith? Se salta, pero no es como que algo común. Entonces, sí pueden como que ir a pelear esta pregunta para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, duda, pregunta. Ajá, lo correcto sería la E, la D, la E, ¿ok? Ajá, lo correcto sería la D, lo ético sería la E. Ajá, entonces nada más para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? ¿Sí quedó claro? De hecho, esas son las preguntas que a veces
debaten ahí en los, ¿cómo se llama? En revisión. De que, vamos a pelear esa pregunta. Pueden ir a pelearla. De hecho, si me dijeran, pues sí, también la otra respuesta sería la correcta y podría ser la respuesta, ¿ok? La que sigue. Paciente femenina de 64 años de edad que acude por presentar dolor abdominal, epigástrico, translictivo, de 2 días de evolución. Esa paciente tiene algo ahí en el, ¿cómo se llama? En el páncreas probablemente. Intolerancia a la vía oral. Tiene antecedentes de urolitiasis única hace 2 años y una fractura de Colles hace 6 meses, al caer de su propia altura en su domicilio. Tiene una fractura por fragilidad. No toma ningún medicamento. Al interrogatorio manifiesta tener pérdida de peso involuntaria de 12 kilogramos en 4 meses, así como nicturia, polidipsia, la cual ha sido marcada desde el último mes. A la exploración física solo se encuentra con mucosas secas, tiroide no palpable, cardiopulmonar normal, abdomen con epigastrio a la palpación superficial, sin megalias ni ascitis. Dentro de los exámenes solicitados se encuentra leucocitosis, con predominio de neutrofilios, sin anemia, glucosa de 130, creatinina de 1.1, el TGP de 32, calcio sérico de 12.6, albúmina de 2.5. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál sería la posibilidad diagnóstica? Solo marque 1. Si estuviéramos en gastro, la respuesta no viniera ahí. La respuesta sería una pancreatitis, pero no estamos en gastro. Hipercalcemia, ¿alguien más? La B, hipercalcemia. ¿Qué otra? Pancreatitis aguda que cursa con una hipocalcemia y ahora con una hipercalcemia. Es correcto. Entonces aquí lo que tiene el paciente es una hipercalcemia. El caso clínico te lo están dando, como bien lo mencionó Francisco, es una hipocalcemia que después resulta que es una hipercalcemia. Entonces, la paciente tiene una hipercalcemia, por lo tanto, ¿por qué no decimos que es osteoporosis? Porque nada más tiene un antecedente de fractura. No tenemos la desintometría como tal, ¿ok? Como para decir que sea osteoporosis, que es la otra que ustedes se pueden llegar ahí. De hecho, en semestres pasados siempre me dicen, es osteoporosis. Le digo, chéquense cómo está el calcio. Hipercalcemia, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el valor real de calcio sérico en ese paciente? Me regreso. ¿Cuál es el valor real de calcio en esta paciente? ¿Ya notaron cómo están los datos? No les voy a decir cuáles son los que deben de tomar en cuenta. ¿Ya los vieron? Ahora sí, ¿cuál sería la respuesta? Dicen que la B. ¿Alguien más? Dicen ay. Dicen que la B. Ok. Y aquí la respuesta es la B. Ok. Entonces, ¿cómo está la albúmina? La albúmina está en 2.5. Entonces, el calcio es 1.2. Ok. Entonces, ¿cuánto es lo que le falta? De 4 menos 2.5 es 1.5. 1.5 por 0.8 te da 1.2. 1.2 más 12.6. La respuesta es 13.8. ¿Ok? No es nada del otro mundo hacer esos cálculos, pero tómense su tiempo. No, en el examen él lo está apresurando, más que el tiempo que está ahí, pero relájense, no se pongan nerviosos, ¿ok? ¿Por qué te dio 11? No sé. A ver, recuérdate la fórmula. Primero, la resta. ¿Cuánto es lo normal de albúmina? 4. Restas 4 menos 2.5 y eso lo multiplicas por 0.8. Y luego lo sumas, ¿ok? No lo restas. Como dijo Frank, lo sumas. Caray, ¿por qué menos 1.2? No se suma, ¿ok? Porque es 4 menos 2.5, no 2.5 menos 4. Ok, excelente. Tiene que ser al revés, es 4 menos 2.5. No, no al revés. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Creo que ya era la última. No, todavía sigue esta. La gamografía
y el ultrasonido tiroideo son estudios valiosos en el diagnóstico del nódulo tiroideo. Pero ¿cuál será el procedimiento más adecuado para determinar la naturaleza del nódulo? Creo que esta ya es la última, creo, no sé. Si se fijan, vinieron muchas preguntas de tiroides. Dicen que el BAF, dicen que la biopsia es la única forma de confirmar si el nódulo es malo o bueno. Y es correcto. La respuesta es la biopsia y aquí ya se manda a hacer lo que es el B-test. ¿Cuál es el tratamiento definitivo más apropiado para la enfermedad de Graves? Yodo radioactivo 131. La quitamos. No, no la quitas. La respuesta es, acuérdense, el yodo, ¿ok? Yodo radioactivo. Ya que les dije que hay muchas complicaciones cuando haces cirugía, que te puedes llevar el laringio recurrente, infecciones, licencias, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, yodo radioactivo. Pregunta de farma, pregunta de endocrino, pregunta de cirugía. Qué radical, Francisco. No te andes con cosas. Y sí. ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de osteoporosis? Pues nada más molesta. Pues sí. Uy. ¿Cuál pondrían aquí? La de la osteoporosis, ahí me piqué. Dicen que la C, densitometría, y pues sí, la respuesta aquí sería densitometría dual de rayos X. Es tal cual, se los acabo de mencionar hace rato, ya me salen los mensajes de los demás. Okay. En el caso de una paciente que tiene hipocalcemia postquirúrgica, ¿a qué valor sérico de calcio debe llevar a la paciente para evitar complicaciones? Ya nos vamos. Eso se las dije al final, ya fue lo último que les dije en la clase de hoy. Dicen que la A, el valor mínimo para que esté libre de síntomas, la A es correcta, se los acabo de mencionar hace rato, el valor mínimo necesario para que esté libre de síntomas, ¿ok? Ok, esta ya es de diabetes, creo. Diagnóstico de diabetes, leucemia. Sí, este ya es de otro tema. Entonces, pues, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que acabamos de ver? ¿Estabas contestando ya la otra o qué, Frank? ¿Uso de andrógenos o...? Ah, no, uno. Bueno, si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues acabamos ya la clase del día de hoy. Y pues nos vemos el día de mañana para empezar a ver lo que es diabetes, ¿ok? Entonces, cuídense, que pasen bonita noche. Espero que haya sido productivo este ejercicio. Cuando acabemos diabetes, igual vamos a ver preguntas de diabetes. Y cuando acabemos todo el tema, les voy a poner un Kahoot general. Y pues esa parte, vamos a ver un repaso general aquí entre todos, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Y con esto acabamos la clase del día de hoy. Porque sí ocupo que estén viendo preguntas para que se estén familiarizando a las preguntas. ¿Cómo se les hace la pregunta? Ponle mucho tiempo. ¿Cómo se les han hecho las preguntas de estas? ¿Se les hizo fácil, complicada? ¿Cómo lo sintieron? Se están más o menos. Les digo, el conocimiento ustedes lo tienen. El problema es de que a veces, caray, ¿qué es lo que me están preguntando? Si le pienso mucho, me la puedo sacar mal. Es correcto, es lo que les menciono. Una que otra complicada. De hecho, así son los exámenes. Van a tener preguntas así como que muy complicadas y otras que están muy sencillas, pero que las sacan mal por sobrepensar. ¿Ok? Bueno, entonces ténganlo ahí en cuenta. A ver, dime una cosa. ¿Qué cosa? Si del Cecil solo leo los... Tengo un compañero que pasó con 88 endocrino y le pregunté, oye, ¿qué le hiciste para sacar eso? Me dijo, le movía todos los botones. Esa es una frase típica que dices cuando juegas videojuegos. Y le dije, no, en serio, ¿qué fue lo que hiciste? Me aventé puro cuadrito verde. Él se aventó puro cuadrito verde y con eso sacó 88, ¿ok? Entonces, sí es muy probable que se arme, ¿ok?
Y pasamos endocrino y él ya no pasó ninguna de las demás materias. Ok, entonces, espero que no les pase eso, porque hay muchos que pasan endocrino y las demás es como que, la subestiman. No subestimen ninguna interna, ¿ok? Ese consejo les doy, que no subestimen ninguna interna, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, sí, con puro cuadrito verde se puede armar. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? También no se apuren, las preguntas están, es todo lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? No se apuren, no se preocupen, ustedes tienen el conocimiento, ¿ok? Buscando excusas para no leer el CECI, no, sí léanlo. Bueno, si ya no hay más preguntas, no le des filas, si ya no hay más preguntas, pues sería todo el día de hoy y nos vemos mañana, ¿ok? Mañana también iré al hospital, el que guste ir para lo del tour, nada más una persona me ha dicho que quiere ir mañana, si alguien más quiere ir, pues me dice y pues ya sería todo, ¿ok? Entonces, cuídense y que pasen bonita noche. Mañana, ¿a qué hora? Habíamos quedado, ¿a qué horas? Mira, ya la persona que me dijo que mañana me está diciendo que el viernes. Habíamos quedado creo que a las 10, 10 y media, algo así. El viernes igual como a las 10, 10 y media. Ok, sí, puede ser el viernes mejor. Sirve que mañana me pongo a estudiar otros temas yo en la mañana. Bueno, entonces, el que quiere ir al hospital, pues el viernes, el que guste ir, ¿ok? Para presentarles ahí al hospital y sepan dónde está cada cosa.